Bueno, pues les presento con mucho gusto, es un honor poder contar con la presencia de Enrique Serna, escritor, autor del libro Vendedor, El Vendedor de Silencio, que es un bestseller, ¿verdad? Enrique, mucho gusto, ¿cómo estás? Te saludo con gusto y te agradezco tu presencia. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en este programa, que tiene un título, por cierto, muy similar, muy sugestivo sobre el tema de mi novela, Sí. porque Carlos de Negri, el protagonista del Vendedor de Silencio, es un personaje que, entre otras cosas, nunca supo envejecer, y creo que esa fue una de las circunstancias más trágicas de su vida. No supo envejecer, sin embargo, fue tu protagonista, fue un hombre poderoso, fue un hombre que usó su inteligencia para desarrollar toda una, pues yo no quisiera llamarle mafia, pero sí toda una estrategia de poder. Cuéntanos de este personaje, por favor, y por qué lo eliges para una novela. Bueno, hace 25 años, cuando yo leí algunas anécdotas de Carlos de Negri contadas por sus contemporáneos, me di cuenta de que ya existía una leyenda en torno a este personaje. Y yo creo, como los románticos alemanes, que las leyendas populares deben ser la materia prima de la literatura, porque cuando un personaje se vuelve legendario es porque es una figura emblemática de su época, ¿no? Y en este caso, pues De Negri es un periodista que tuvo una enorme ventaja sobre todos sus colegas de la época, porque en la infancia vivió en varios países en Europa, aprendió Exacto. inglés, francés, alemán, era políglota, y esto que le hubiera permitido ser un as del periodismo, ¿sí? Lo malogró por las circunstancias también de la época en la que le tocó ejercer Claro, claro. el oficio periodístico, ¿no? Cuando había una dictadura de partido con un férreo control sobre la prensa, en el que no se permitía ninguna crítica del poder. Y entonces De Negri acabó convertido en un lacayo de los del viejo régimen, ¿no? Que era, eso sí, un gato de Angora, porque logró convertir su importancia como periodista en una mina de oro. Cuéntame de una parte que me parece muy, muy atractiva, Enrique, que es todo el proceso creativo. Cuando tú lees que tu novela tuvo más de 10,000, no sé en cuántos miles de ejemplares vendidos, es un éxito, es una novela sobre un personaje mexicano. ¿Qué pasó antes de escribirla? ¿Hubo trabajo de investigación, la hemeroteca, todo ese proceso creativo? Cuéntanos de ese periodo que a veces se nos olvida cuando tenemos el libro en la mano. Pues sí, ya cuando me decidí dedicar a escribir esta novela, Sí, tuve que hacer una investigación hemerográfica. De Negri colaboró durante 30 años en el Excelsior. Yo no alcancé a leer todo lo que él publicó en esos 30 años, porque me hubiera llevado a mí 10 leerlo, ¿no? claro. Sino que tuve que elegir por diferentes épocas temas que me parecían cruciales para saber qué era lo que él había opinado en aquellos momentos, y después entrevistar, recoger testimonios de personas que lo conocieron. El más importante que pude obtener es el de su hija Pilar, ¿no? Que me dio muchas claves para entender la mentalidad de su padre. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó previo a empezar a escribir la investigación? Es decir, preparaste los ingredientes, los pusiste sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? Pues la investigación me llevó como 2 años y medio, y la Exacto. escritura de la novela 1 año y medio más. Te hubiera Fue angustioso porque en algún momento, como realmente no podía obtener muchos testimonios, Sí, porque los colegas de Negri que todavía viven no querían hablar sobre él, porque sospechaban, me imagino, que yo no iba a escribir un panegírico de este personaje, sí, ¿no? claro. Entonces, pues llegué a sentirme un poco frustrado, pero afortunadamente
luego pude obtener otros testimonios importantes que ya me permitieron delinear mejor la vida y la época de este hombre. Oye, ¿te hubiera gustado vivir en aquella época? Tú describes, no sé, el Cardini, la ciudad, los autos, el glamour, las estrellas del momento. ¿Hay algo de ti que te hubiera gustado vivir en esa época? Sí, bueno, sobre todo me hubiera encantado conocer la vida nocturna de México en los años 40, Claro. cuando la ciudad era muy cosmopolita, porque habían llegado aquí refugiados de todas partes del mundo. Y pues creo que esa época es la época de oro del bolero, de la canción ranchera, de modo que ese mundo del noctámbulo, pues debe haber sido fascinante, ¿no? Ujú. Por ese lado sí me hubiera gustado vivir en ese entonces, pero no me hubiera gustado ser periodista en aquella época, porque ser un periodista independiente era una misión imposible en aquel tiempo. Oye, otra cosa, hablas precisamente del glamour, de lo cosmopolita de aquella época, pero si algo se ve del personaje es el alcohol y las conductas machistas. ¿Qué puedes decirnos de esto? En efecto, De Negri era un misógino patológico Pero que impresionante. siempre destruía lo que amaba, ¿no? Y creo que eso lo convierte en un personaje trágico. Y hay además una muy clara relación entre su actuación como periodista, la prepotencia con que él ejercía el periodismo, se permitía difamar a quien le diera la gana porque estaba seguro de que jamás iba a pagar las consecuencias, y la manera como trataba a sus mujeres, a las que humillaba de una manera terrible en público, golpeaba, dejaba de una manera atroz, ¿no? Y sobre eso sí había testimonios que yo desde luego aproveché para mi novela. Claro, pero esto que dices es muy fuerte. Destruía lo que amaba, esa es una cosa, y la otra no aprendió a envejecer. Pareciera que pensaba que iba a ser eterno en alguna parte de su vida, en alguna Es parte de que su como De existencia. Negri era alcohólico, Sí, ¿no? claro. Como él era alcohólico y los alcohólicos necesitan vivir siempre en grandes picos de intensidad eufórica, ¿no? Lógicamente cuando uno ya se está acercando a la vejez, ¿no? Pues sabe que no va a poder seguir con ese tren de vida, ¿no? Que el Ujú. cuerpo no se lo va a permitir, y yo estoy seguro de que esto generó en De Negri una angustia muy fuerte, porque él a partir de los 57, 58 años empieza a enloquecer, su momento de mayor psicosis, ¿no? Y creo que pudo haberse debido a esa dificultad de aceptar la vejez. ¿Te, te toca en algún momento este personaje? Es decir, no sé si su sufrimiento, no sé si su destrucción, no sé si su amor por el poder, o sea, esos personajes te tocan cuando estás escribiendo. ¿Hay algo de ti que se queda en ellos o de ellos que se queda en ti? Sí, por supuesto, para poder reconstruir a un personaje hay que aportar algo de nuestra propia personalidad para que ese personaje Claro. luego pueda tener vida propia, ¿no? Ujú. De modo que pues uno parte quizás de experiencias personales, pero que las amplifica, en este caso exagerándolas muchísimo, y Claro. lo coloca al personaje en una circunstancia pues muy diferente a la propia vida para que ese personaje ya pueda cambiar. A qué atribuyes modestia aparte, dirían las abuelas? ¿A qué atribuyes el éxito de esta novela? ¿Qué hay en el trabajo de Enrique Serna que permite por fin tener un bestseller de este tamaño con un personaje como el que elegiste? Bueno, De Negri estaba muy olvidado, prácticamente nadie lo recordaba, y cuando yo le dije a mis editores que iba a escribir una novela sobre su vida, se quedaron perplejos porque no tenían la menor idea de quién era ¿De él, quién ¿no? era? Ajá. Pero quienes sí lo recordaban son los periodistas, ¿no? Los periodistas actuaron como una caja de resonancia, y creo que en gran parte eso provocó que la novela
tuviera un público muy receptivo que estaba deseoso de conocer la vida de este hombre. Claro. Oye, ¿y tú cómo te sientes, Enrique? Ahora eres un escritor consolidado, tienes muchos títulos. ¿Cómo te sientes en este momento y con este trabajo periodístico, con este trabajo como escritor? Pues me siento muy bien, creo que la experiencia que he acumulado en mis ya 30 años de carrera como Sí, claro. escritor, ahora me permite saber mejor hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Porque en la juventud a veces uno no sabe lo que quiere, ¿no? Ujú, Y sí. eso nos lleva a titubear demasiado. Ajá. Mientras que ahora pues ya tengo más seguridad, ya sé qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo escribir. Me conozco también mejor mis limitaciones y creo que eso, si logro mantener la lucidez durante un buen periodo, me puede permitir una vejez bastante fértil. Oye, me encanta que digas eso, me emociona porque que te mires con una vejez muy fértil, bueno, eso me encanta por las características del programa. Entonces, contéstame, ¿qué te falta hacer? ¿Qué sigue en tu trabajo como escritor? Lo que sigue va a ser un libro de cuentos que ya casi estoy terminando porque la pandemia me ha dado, por fortuna, mucho tiempo para trabajar con absoluta libertad y paz. Un libro de cuentos, es un género que trabajas, que tienes publicados ahí algunos títulos. ¿Lo prefieres sobre la novela Y ya he escrito 3 libros de de cuentos, este va a cuentos? ser el cuarto. Y Ujú. mis cuentos generalmente son cuentos crueles, con una fuerte dosis de humor negro. Y este libro sigue la misma tónica. En algún momento, en alguna entrevista, por ahí oí que decías que la literatura tenía que contribuir, no, con otras palabras, pero tenía que contribuir a sacar ese lado oscuro de la condición humana, ¿no? Es un área que te gusta explorar. Pues sí, porque la investigación de la maldad me parece que es un terreno muy rico que los novelistas debemos explorar, ¿no? Yo tengo una curiosidad quizás un poco malsana por saber cómo se va gestando, en este caso, la personalidad de un canalla, ¿no? Porque De Negri en su juventud era un muchacho con ideales de justicia social. Cuando empieza su carrera de periodista quiere hacer periodismo de denuncia, denunciando concretamente a Maximino Ávila Camacho, pero después se va dejando pervertir por el mundillo en el que le tocó a él desempeñarse como periodista y acaba convertido en este monstruo que él era. Claro. Oye, y yo me hacía una pregunta, decía, bueno, ¿qué haría, qué diría de Negri hoy? Hoy, en el México de hoy, pero con estos recursos, las redes, la comunicación inmediata, los drones, lo sofisticado de los espionajes. ¿Qué te imaginas que podía haber hecho en estos años? Bueno, yo creo que no podría existir en la actualidad un líder de opinión como él, Ajá, porque ya, por fortuna, ya no sucede como que el periodista más vil sea el mejor, como decía Julio Scherer de Negri, ¿no? ajá, ajá. En la actualidad yo creo que los mejores periodistas son los que mantienen su independencia y eso es lo que les da credibilidad, ¿no? Exacto. Entonces, afortunadamente las cosas han cambiado. Claro que un periodista que tuviera ese conocimiento de idiomas, de Negri, esa capacidad que él tenía para buscar la noticia y todo, pues destacaría desde luego muchísimo. Pues Enrique Serna, yo te agradezco muchísimo que hayas dedicado estos minutos. Espero que estos minutos para Canal 11, para aprender a envejecer. Te deseo pues más suerte con este libro que lo empieza uno a leer y no puede parar. Muchísimas gracias, muchas felicidades y espero tenerte pronto por aquí con tu libro de cuentos y que te asomes un poquito a la vejez. Lo vamos a compartir con mucho gusto. Me encantaría. Hasta Muchísimas luego. gracias.